Muy buenas noches, queridos telespectadores. Me encuentro en la Peña José Luis Parada, de aquí de Sanlúcar de Barrameda, donde tenemos ya 42 años de conferencias taurinas. Y con este 43 nos vestimos de gala para recibir este gran catedrático y presidente del Ateneo de Cádiz, de la Tacita de Plata, José Almenara Barrio. Y lo tengo aquí conmigo. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Placer de estar con vosotros aquí en Sanlúcar. Claro, y gracias sí. por ver nuestros programas, especialmente el de la Peña. Sí, claro. Muy bien. Para mí es un placer estar en la Peña esta noche para hablaros un poco de una conferencia que está teniendo bastante éxito. La he dado como conferencia inaugural en la Bienal de Ronda, también se dio en Sevilla, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Granada, en Jerez y ahora toca en Sanlúcar. Eso de desmontar algunas mentiras antitaurinas yo creo que conlleva lo suyo, ¿eh? Son palabras mayores. Bueno, tratamos de evidenciar desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista, como digo, de evidencias, de que muchas de las cosas que se vierten en contra del mundo de los toros pues son falsedades, ¿no? Y somos los taurinos los que tenemos que decir, bueno, pues indicar que verdaderamente son falsedades y poner nuestros criterios encima de la mesa, claro. ¿Sabe la historia de esta peña, no, José? Es una historia grandiosa, porque es la única peña taurina que tenemos en Sanlúcar de Barrameda y la conservan unos pocos de socios y la mantienen, bastante taurinos que son, y vienen muchísimos aficionados, pese a la noche como está, que han venido esta noche para escucharte, la ponencia. Pues sí, además, ya le digo, un orgullo porque yo he estado en esta peña sentado entre el público escuchando alguna conferencia. La última creo que ya hace bastantes años, pero he estado aquí, por supuesto, y para mí es un orgullo venir a hablar a esta peña. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues esperemos que sí. Bueno, y mañana tendremos nada más y nada menos que Guineo, un Miura para la historia. Juan Antonio Miura, ganadero, Esaú Fernández, torero, y Carmelo García, nuestro querido empresario, moderando y presentando. Yo creo que mañana es un buen día. Es un gran cartel, a mí me gustaría venir, lo único que pasa es que no voy a poder hacerlo porque mañana nos reunimos los presidentes de Ateneo de Andalucía en Chiclana y no voy a poder venir, pero ya me gustaría, sí, es un gran cartel, el de mañana. Pues como decimos aquí, suerte y artoro. Esperemos, a eso vamos, muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos telespectadores, y muy atentos esta gran noche, porque esto forma parte de la cultura de la tauromaquia, la ponencia de esta noche, así que muy atentos y no se la perdáis. Os quiero. Buenas noches. Estamos otro añito más para dar las conferencias, 42, y estamos a arreglar las cosas bien. Encantarnos con verlos aquí y que nos veamos muchos años. Y le cedo la palabra a mi secretario. Gracias, señor presidente, y dártelas a ti públicamente porque por tu culpa este chipionero forma parte de esta gran familia que compone nuestra peña José Luis Parada. Agradecer la presencia de miembros de la corporación municipal como son Marcos Sesma y Antonio López, que se han dignado en venir aquí a nuestra peña para acompañarnos en este primer día de conferencia. Queridos compañeros de peña y aficionados a la fiesta, a todos buenas tardes y gracias de todo corazón por vuestra presencia en este ciclo de conferencias. Gracias de corazón porque con el día y la tarde que estamos pasando, climatológicamente hablando, hay que echarle casta y bravura para estar aquí. Agradecer, como siempre, a Costa Noroeste y a Nina su presencia para dar difusión a estas conferencias. La tarde-noche de hoy es una de esas que seguramente cuando terminemos habrá que subrayar con letras de oro en la historia de nuestra peña. Sin duda, por la conferencia con la que don José Almenara Barrio nos va a deleitar, pero aparte de eso, por la sencilla razón que es muy difícil superar el currículum que nuestro conferenciante posee y que paso a mencionar un poquito por encima. Es catedrático de la Escuela Universitaria de Bioestadística del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Cádiz, impartiendo en la universidad asignaturas relacionadas con la bioestadística y la metodología de la investigación en ciencias de la salud en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, con más de 30 años de doctorado. Es máster en Salud Pública por la Universidad de San Juan de Puerto Rico, diplomado en Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha cursado un segundo doctorado en matemáticas, especializándose en estadística, obteniendo la suficiencia en la materia. Ha trabajado como epidemiólogo del Servicio Andaluz de Salud. Su especialidad se centra en el estudio de la morbimortalidad en los sistemas de información sanitaria, la construcción de índices estadísticos multivariantes en epidemiología, la epidemiología en salud mental, la investigación en salud pública en general y la historia y filosofía de la bioestadística. Es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, también de la Asociación Demográfica Histórica, de la Asociación Española Histórica de la Estadística y de la Probabilidad. Es académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Es académico de la Academia Nacional de Medicina. Fue presidente del Grupo de Investigación en Salud Pública de Cádiz, de la que es miembro en la actualidad. Es autor de varios libros y artículos nacionales e internacionales publicados en España, México, Chile, Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos. Y además, autor también de alrededor de una decena de tesis doctorales. Tiene una relación muy estrecha con el Ateneo Gaditano, viniendo de muy lejos. En su época de estudiante ya asistía a las conferencias y debates que en él se celebraban. Su ingreso como anestesista de número se llevó a cabo el 21 de marzo de 1996, siendo presentado por el añorado y amigo de nuestra peña, don Venancio González. Es anestesista de mérito desde el 19 de junio de 2007. Ha sido presidente y vicepresidente primero de la sección de Ciencias Médicas. Desde 2018 ocupa la presidencia del Ateneo Gaditano, puesto que ostenta desde la renuncia en el cargo de don Ignacio Moreno. Ha conocido las fiestas típicas gaditanas y la recuperación del carnaval, el cambio de su Cádiz natal, el nacimiento de las barriadas gaditanas, la construcción del puente Carranza, la demolición de la plaza de toros de Cádiz, y ha jugado en zonas de Cádiz donde hoy ni se imaginan se podría jugar. Es, en definitiva, un gaditano de pro por los cuatro costados. Aficionado al mundo taurino de siempre, es abonado de Sevilla, de Jerez de la Frontera y del puerto de Santa María, ciudad de la que en el año 2011 fue su pregonero taurino. Participó en la Quinta Bienal Internacional de Tauromaquia en la Capilla Gótico Mudéjar del Convento de Santo Domingo de Ronda. Su pasión por los toros le trae hoy aquí a nuestra peña para deleitarnos con su conferencia Desmontando algunas mentiras antitaurinas. Señoras, señores aficionados todos, con ustedes don José Almenara Barrios. Muchas gracias, Francisco Jesús, por la presentación que me hace. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde tan desagradable desde el punto de vista de la climatología, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer también a la peña José Luis Parada el que me dé la oportunidad de estar, de compartir esta tarde con todos vosotros. Quiero dar también las gracias a las autoridades municipales que nos acompañan, por supuesto al maestro Luis Parra, a los amigos de Jerez, a los amigos de San Fernando, a Rafa Valenzuela con ese esfuerzo que está haciendo en Jerez, en fin, en definitiva, a todos los que estáis aquí, a todos los que nos acompañáis, ¿no? Y como los toreros siempre brindan una faena, pues yo en esta ocasión le voy a brindar la faena a Jerónimo, a mi amigo Momi, porque todo empezó en su casa. Esta historia comenzó en su casa con una conferencia que di para unos amigos y de ahí pues me ha llevado a Ronda, me ha llevado a Sevilla, me ha llevado a Granada y a Jerez. Bueno, y hoy estamos aquí en una peña a la que evidentemente le agradezco el que me haya invitado, a Antonio, por supuesto, que ha sido la correa de transmisión, Antonio Ruiz, y un placer. Yo he estado en más de una ocasión, hace muchos años, ahí sentado, escuchando a algunos conferenciantes.
En definitiva, os traigo una conferencia que se llama Desmontando algunas mentiras antitaurinas, que muchas veces, lo digo siempre, quizás la tendrían que escuchar más los antitaurinos que los taurinos, pero en definitiva también sirve para que los taurinos tengamos argumentos para rebatir algunas cuestiones que nos plantean los antitaurinos. Sin más dilación voy a empezar. La conferencia va a tratar de esos 7 puntos que tienen ustedes ahí, un pequeño concepto de lo que es un paradigma, y las 5 mentiras que voy a analizar son la de la tortura y el dolor del toro, el sacrificio innecesario de animales, la barbarie de los aficionados, la falta de aceptación popular y la tauromaquia, según ellos, que no es cultura. Y terminaremos con unas conclusiones y unas recomendaciones. Les traigo el concepto de paradigma. Bueno, el concepto de paradigma lo trae a la ciencia y a las humanidades un filósofo de la ciencia, que es Thomas Kuhn, en un texto emblemático que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde él da una metodología para estudiar la historia, en concreto la historia de la ciencia. Y lo podemos resumir, ese texto paradigmático, ¿qué es un paradigma? Por conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad determinada en un momento determinado. Con ese concepto yo creo que podemos distinguir a lo largo de la historia 3 paradigmas prohibicionistas, 3 paradigmas que tratan de prohibir la fiesta de los toros. El primero lo hemos llamado el paradigma moralista, es un paradigma que circula en los siglos XVI y XVII y que tiene que ver fundamentalmente con las prohibiciones eclesiásticas. Ya saben que incluso algún papa pues prohibió la fiesta de los toros, ¿no? Ese paradigma se basaba básicamente en la posibilidad de la muerte de los lidiadores. Era inmoral que los lidiadores pudiesen morir, es decir, que las personas pudiesen morir como consecuencia de un juego, y digamos que es un paradigma que en realidad no pudo, evidentemente, con la fiesta, es decir, no pudo prohibirla. Lo intentó, pero no pudo. Un segundo paradigma que ya circula por los siglos XVIII y XIX, podríamos hablar del paradigma económico y social. Es el antitaurinismo de los ilustrados, es decir, los ilustrados, o parte de los ilustrados, que no todos, parte de los ilustrados hablaban de que había que prohibir la fiesta, y ellos centraban su prohibición fundamentalmente en que el terreno donde se cría el toro de lidia se podía transformar en terreno de cultivo y sería más productivo para la nación, y la cantidad de horas que se perdían como consecuencia de los toros en España en los siglos XVIII y XIX. Tampoco pudo el paradigma económico y social de los ilustrados con la fiesta. Y nos encontramos ahora con el tercer paradigma, el paradigma animalista, que transita a lo largo del siglo XX y en este siglo XXI en el que nos encontramos. No sabemos si van a poder con las fiestas o no, pero yo creo que es obligado que todos los aficionados y todos los profesionales de la fiesta pues sepamos defendernos. En definitiva, como digo, es un paradigma que, si el primero era moralista, el segundo era básicamente un paradigma económico y social, este básicamente el paradigma es que lo inmoral no es que mueran las personas, sino que mueran los animales. El padre de toda esta película, del paradigma animalista, es esa persona que tienen ustedes ahí en la pantalla, que es un filósofo, David Singer, que escribe un texto en 1975 que se llama Liberación Animal, y es donde plantea por primera vez los derechos de los animales y los conceptos de especismo, veganismo, utilitarismo, etc. Es decir, conceptos que suelen utilizar determinadas corrientes en nuestro país y en Europa, y fundamentalmente aquellas corrientes que están posicionadas en contra de la tauromaquia. El texto de Singer o la obra de Singer sí que ha tenido críticas posteriormente, porque se le ha tildado, en sus textos emana algún concepto de zoofilia, de eugenesia y un concepto claro de aborto. Incluso, en algunos de sus textos se lee que es más crimen matar a determinados animales que hacer un aborto, ¿no? Ha recibido Singer críticas, por supuesto, y dentro de los filósofos españoles la crítica más mordaz y más interesante es la que le ha dado el filósofo español Fernando Savater, básicamente criticando la idea de dolor que presenta Singer, la idea de dolor en los animales y la idea de sufrimiento en los animales que presenta Singer. Bien,
A partir de ahí, es decir, a partir de conocer dónde nace el movimiento animalista, pues vamos a hablar un poco de esas mentiras, de cada una de las mentiras, y voy a tratar de, bueno, pues hacerle una crítica desde el punto de vista de la evidencia, una crítica desde el punto de vista de lo que, bueno, yo creo que es criticable. La primera de las mentiras es habitualmente que el toro es torturado y que sufre dolor. Ellos utilizan frases cortas y muy impactantes, ¿no? La frase que utilizan en este ámbito, en este contexto, es el de la tortura no es arte ni escultura. Bueno, yo lo primero que me fui es a ver, evidentemente, a qué llamamos tortura. Y bueno, pues me fui a la página de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y en el artículo primero identifican claramente ese concepto de tortura. Y la definición que da la ONU de tortura es infligir intencionalmente o intencionadamente a una persona, subrayo lo de persona, es decir, porque la definición de tortura está circunscrita a persona, a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión o de castigarla, intimidarla o coaccionarla. Es decir, en principio, la ONU, ¿verdad?, circunscribe el concepto de tortura a personas, no a animales. Y además, lo que hace o lo que nos dice es que infligir dolor grave, sufrimiento grave, dolor físico, mental, para obtener información. Nada de eso creo que se puede correlacionar con lo que hacemos en una plaza de toros. Primero, no hay personas y segundo, no tratamos de obtener ningún tipo de información o de confesión del toro. En definitiva, si rebatimos el propio concepto de tortura, nos iríamos también a la filosofía para que nos ayude un poco. Yo creo que hay tres filósofos clave para defender desde el punto de vista filosófico a la corrida de toros. Uno es un francés, Francis Wolff, otro es un español, Fernando Savater, y otro es otro español, pero catalán, Gómez Pim. Francis Wolff, en un libro que les recomiendo, si no lo han leído, no lo han tenido oportunidad de hacerlo, está publicado en francés, en inglés y en español, son 50 razones para defender la corrida de toros. Y aparece ya ahí uno de los conceptos clave, ¿no? Las corridas de toros no tienen como objetivo hacer sufrir a un animal. La tortura tiene como objetivo hacer sufrir, lo acabamos de ver, más hacer sufrir a una persona. Y las corridas de toros, dice él, no son más tortura que la pesca con caña. Se pescan los peces por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Y se torean los toros por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Las corridas no tendrían sentido, no tendrían ningún sentido sin la pelea del toro. El toro no está quieto. Al que se le tortura está allí habitualmente sentado en una silla, el toro no está quieto, el toro está defendiéndose, porque el toro está peleando. Las corridas de toros, como digo, no tendrían, o dice Francis Wolff, no tendrían ningún sentido sin el riesgo de la muerte del torero. Es decir, es un combate en donde hay una ética por medio. Si el toro fuera torturado, evidentemente el toro huiría. Hablar de tortura, se plantea él, no es confundir al hombre con el animal. En esa misma línea, desde el punto de vista de la argumentación filosófica, estaría Fernando Savater, que como sabéis es un hombre que tiene una larga trayectoria nada sospechosa y que es valiente, ahora se ha posicionado de manera muy valiente. Bueno, pues tiene un texto que también les recomiendo, que se llama Tauroética, y bueno, que le subrayo algunas de las cuestiones que dice ahí, como la de que no es lo mismo disfrutar viendo luchar que disfrutar viendo sufrir. En la corrida hay códigos de honor, reglas de arte y celebraciones simbólicas que pueden o no compartirse, pero que nadie puede arrogarse la autoridad moral para descalificarlas. Y por último, en esa misma línea, estaría el catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que me imagino que el hombre lo pasará allí mal, Víctor Gómez Pim, que en muchos de sus textos pues habla que la tauromaquia es una exigencia ética y la presenta como una escuela sobria de vida. En definitiva, la postura desde el punto de vista filosófico creo que tiene bastantes argumentos desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, para poderla defender. Yo de vez en cuando pongo algunas fotografías de los toros torturados en el campo, como pueden observar. Bien, en cuanto al dolor,
Bueno, lo que se puede preguntar un científico o lo que podemos analizar desde la evidencia científica es si el toro tiene o no tiene dolor. Y también me gustaría señalar una diferencia entre dolor y sufrimiento, porque es distinto, ¿eh? Los animales no sabemos si sufren. Pueden que tengan dolor, claro, pero no sabemos si sufren. El sufrimiento es una condición humana de momento, ¿eh? Bien, vamos a centrarnos en el dolor. ¿El toro tiene dolor? ¿Qué postura desde la evidencia científica podemos encontrarnos? Bueno, lo primero que vamos a analizar es si verdaderamente la conducta del toro, y la conducta del toro es básicamente un constructo al que llamamos bravura, si esa conducta, si esa bravura nosotros la podemos medir, ¿vale? Ahí tienen un toro con una clara predisposición a la acometividad, lo están llamando desde el caballo, y decimos que el toro se crece ante, a mí ya me molesta decir ante el castigo. Creo que debemos de ir, porque luego cuando utilizamos el lenguaje a veces perverso, yo creo que el toro lo que hace es crecerse ante el riesgo o la amenaza. Es decir, él se siente amenazado y por eso acomete. Bien, nosotros hace ya una serie de años empezamos a tratar de estudiar científicamente ese concepto de bravura. Los primeros trabajos, como ven ahí, lo publicamos ya hace bastante tiempo en la revista de Estudios Taurinos de la Fundación de Estudios Taurinos de la Maestranza de Sevilla. Y, en definitiva, yo no me voy a extender en ninguna cuestión técnica, pero sí les puedo decir que esos trabajos fueron los que utilizó la Unión de Criadores de Toros de Lidia para sacar adelante la ayuda frente a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea exigía criterios de selección para las ayudas que daba y la Unión de Toros de Lidia se puso en contacto, de Criadores de Toros de Lidia se puso en contacto con nosotros porque no tenían estandarizados esos criterios y fueron estos criterios los que se utilizaron. Nosotros hemos seguido trabajando en esa línea. Este fue uno de los trabajos quizás más importantes. Con esto lo único que les quiero decir es que la bravura se puede medir desde el punto de vista científico, no les quiero marear con nada más. Y en este trabajo pues lo veíamos, ¿no? Lo podíamos encima de la mesa y fueron los criterios que utilizaron, como digo, se utilizaron en la Unión Europea y en el Ministerio de Agricultura. Y seguimos trabajando en esa línea. Este trabajo ha sido publicado, pues como ven ahí, en 2023, ¿no? Es decir, que es algo que seguimos trabajando. En definitiva, si la bravura se puede medir, si el comportamiento del toro se puede medir, lo segundo que uno se puede plantear es si eso tiene, desde el punto de vista genético, eso se puede transmitir. Es decir, la bravura se transmite o no se transmite. Y ya nosotros, digamos que nuestro papel como psicometristas pasó a un segundo plano y le dejamos ahora la escena a los genetistas. De hecho, los genetistas, con el profesor Cañón a la cabeza, que es catedrático de genética en Madrid, utilizando nuestros criterios, observa justamente que los caracteres que definen ese constructo que llamamos bravura, los caracteres que la definen, son heredables. Bien, y el trabajo de Cañón pues termina con esa conclusión. Muchos de los caracteres de comportamiento, si son puntuados con suficiente rigor, manifiestan heredabilidades que permiten ser seleccionados en el sentido deseado. Es decir, que nosotros medíamos y los genetistas decían que esos caracteres que nosotros definíamos y medíamos son heredables. Y luego pasamos a un tercer nivel, que es el nivel de la fisiología. Es decir, si verdaderamente hay unos caracteres que definen la bravura, esos caracteres son genéticamente se transmiten desde el punto de vista genético, esos caracteres tienen alguna expresión fisiológica, tienen alguna expresión con capacidad de adaptación. Pues sí, en definitiva, eso ya le corresponde a los fisiólogos y a los veterinarios. Esa sería la flecha para que le sea más fácil entenderlo. Es decir, nosotros hemos definido y medido caracteres, los genetistas han visto esa heredabilidad de los caracteres y los veterinarios y los fisiólogos de la veterinaria pues han estudiado
los neurotransmisores, han llevado a cabo estudios neurohormonales que apuntan hacia la adaptación del toro en la lidia. Y aquí tenemos a Antonio, que de eso sabe mucho más que yo. En definitiva, el toro elabora una adaptación al estrés, eso lo dice Fernando Gil Cabrera, que en su tesis doctoral. El toro elabora una respuesta de adaptación al estrés que le permite desarrollar las modificaciones fisiológicas necesarias para afrontar el estrés de la lidia, y esta adaptación tiene un reflejo en el comportamiento específico de este animal en esta situación concreta. Las evidencias científicas nos confirman que existe esta adaptación, pero no nos permiten realizar ninguna afirmación respecto al sufrimiento del animal. Y de manera jocosa, pero creo que de manera muy ilustrativa, dice: de la misma manera que no estamos capacitados para afirmar si un gato es más o menos feliz si está castrado. Le podrá doler la castración, pero no sabemos si luego es más o menos feliz. En definitiva, hay una serie de condicionamientos neurohormonales en donde están implicadas todas esas hormonas que tienen ustedes ahí, que están relacionadas, el cortisol con el rendimiento físico, las beta-endorfinas con la resistencia al dolor, la serotonina con la agresividad, la dopamina con la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la conclusión que yo quiero sacar de aquí es que hay una adaptación al estrés, y esa adaptación al estrés lo que provoca es una acción ofensiva, es decir, a lo que llamamos bravura. Luego, la acción ofensiva no es comparable, evidentemente, con la tortura, con que exista tortura y con que exista dolor. En definitiva, creo que lo que tienen los antitaurinos en ese terreno es un prejuicio. Yo me he ido a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, y dice: prejuicio, acción y efecto de prejuzgar, opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. En definitiva, los antitaurinos no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero tienen una actitud prejuiciosa. Y el prejuicio es muy peligroso, porque los prejuicios llevan a la intolerancia. Y la intolerancia, bueno, pues está relacionada con el racismo, etc. En definitiva, yo creo que detrás de muchos antitaurinos lo que hay es simplemente desconocimiento, prejuicio, y evidentemente eso le genera una acción desfavorable hacia la tauromaquia. Yo sigo poniendo fotos de toros que lo están pasando muy mal. Bien. El tercer punto de muchos antitaurinos es que hablan de, bueno, de que, en fin, ya empezamos a rozar con algo que señalaba Singer, ¿no?, que es el sacrificio innecesario de los animales. Bien, en definitiva, si los animales son sacrificados de manera innecesaria, pues dejaríamos, si verdaderamente nos convertimos todos en veganos, pues imágenes como esta pues serían imágenes prohibidas por la censura, evidentemente. O como esta, porque claro, nos podemos preguntar si tenemos derecho a matar animales para comernos. En definitiva, se plantea bueno, pues una diatriba entre consumo frente a veganismo, ¿no? Es decir, si esto es inmoral, si no tenemos derecho a matar animales, está claro que nos tenemos que convertir todos en veganos. No sabemos si las lechugas sufren, pero ante esta tesis, pues todos nos debemos de convertir en veganos. Y imágenes como las que estamos viendo, pues serían imágenes que ya no se verían y que estarían, evidentemente, imágenes censuradas. Bien, creo que detrás de todo eso también hay algo que la RAE define como hipocresía, ¿no?, que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o experimentan, porque muchos individuos animalistas, cuando ven las bandejas plastificadas, pues lo ven menos malo que las imágenes anteriores. Y eso nos lleva a cinismo. Cinismo, según la RAE, es desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables, impudencia y obscenidad descarada. Fíjense qué cosa más obscena, el ejemplo que les voy a poner. Olot, localidad de Cataluña, se declaró el 29 de junio de 2004 ciudad contraria a las corridas de toros y amiga de los animales. Olot tiene la empresa líder en el sacrificio de ganado porcino de Europa. Es decir, ellos dicen, esto es de su página, con una capacidad de producción,
de sacrificio animal, de matar animales, de 15.000 cerdos al día, ampliable a 18.000 cerdos. Menos mal que es una ciudad amiga de los animales. Y como dicen en su misma página, somos una de las empresas pioneras del sector en Europa. Si ustedes hacen un pequeño cálculo de cuando yo hice esto, desde que se declaran amigos de los animales hasta el año 21-22, había como 4.200 días laborales. Por 15.000 cerdos diarios sale una cantidad de 63 millones de cerdos sacrificados. Si en ese mismo periodo hubiese habido una corrida de toros solamente en Oro, hubiesen sido 108 toros lidiados. Es decir, la ciudad amigos de los animales, que se declara antitaurina, es capaz de matar 63 millones de cerdos y se queda tan tranquila, pero es incapaz de ver la muerte en 108 toros lidiados. Como digo, esta es lo que se nos presenta. El animalismo lo que nos presenta, en definitiva, es que todos seamos veganos. Pero yo hago la siguiente reflexión. En la actualidad somos en el planeta 8.000 millones de personas, ¿vale? Podemos llegar a los 10.000 millones porque la curva esa que ven ustedes ahí es una curva exponencial. Eso significa que necesita cada vez menos tiempo para duplicarse. Es decir, que el número de los miles de millones de habitantes en el planeta se va a ir duplicando cada vez en menos tiempo. Y se calcula que podemos llegar a los 11.000 millones para 2100 si no terminamos de matarnos en alguna guerra o en alguna cuestión de esta. Y yo me pregunto, ¿todos veganos? ¿Qué convertimos al planeta en un campo de cultivo entero? Porque ya me dirán. Y mientras analizaba estas cosas me encuentro con el texto de un naturalista muy reconocido, Claudio Bertonati, ex vegano. Era vegano y dejó de serlo. Y dice, visiten un campo ganadero y otro agrícola en una misma región y anoten la diversidad de formas de vida que ven en cada uno de ellos. Este ejercicio se puede hacer registrando solo la presencia de aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos, mariposas, hongos o plantas o de todos estos grupos. Esto permitirá entender que el daño ambiental del veganismo es implícito. Pero esto no quiere decir que no exista. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, yo les pregunto ahora, ¿dónde hay mayor variabilidad biológica? ¿Aquí o aquí? ¿La izquierda o la derecha? Hay mucha más diversidad biológica en la izquierda que en la derecha. Aquí no hay nada. Aquí sí, aquí hay mucho. En definitiva, esa crítica que se hace al consumo omnívoro, es decir, al consumo de cualquier cosa, de carne, de pescado, la dieta lo que tiene que ser es variada. En definitiva, frente al veganismo, yo creo que tiene bastantes puntos donde nosotros podemos criticarlo. En definitiva, además, nosotros tenemos más de 976 explotaciones ganaderas de raza de lidia en España, que en definitiva ocupan, bueno, pues la crianza del toro de lidia se extiende en más de 250.000 hectáreas de dehesa y que son definidas por la Unión Europea como sistemas de alto valor natural. Y es algo que no podemos dejar en manos de gente que lo vaya a destruir. Es decir, es un punto, yo creo que es un punto importantísimo para la defensa de la tauromaquia. Es decir, la dehesa del toro de lidia, que hace que nuestro país tenga 250.000 hectáreas de alto valor ecológico, de alto valor natural. Sigo con las imágenes de sufrimiento. Bien, pero hay algo más en cuanto al sacrificio innecesario de animales, que es la experimentación animal. Miren, antes de ensayar una vacuna en humanos, es siempre necesario tener información abundante procedente de experimentación preclínica en animales. Y hoy por hoy eso es insustituible. Vamos a ser serios y vamos a ser claros en ese tema, ¿no? Hemos pasado recientemente una epidemia devastadora en la cual los laboratorios internacionales, las universidades y los hospitales hicieron un esfuerzo enorme. Se crearon las vacunas en un tiempo récord, pero el comportamiento y los mecanismos fisiopatológicos de las vacunas han sido profundamente, bueno, primero del virus y después de las vacunas, fueron profundamente investigados en monos, en hámster, en ratones, en conejos y en hurones, ¿de acuerdo? En definitiva, bueno, pues algo que está
publicados en la literatura científica. Por otro lado, son importantes para el tema de los trasplantes de animal a hombre. Y luego, bueno, pues fíjense, en la última década, radicales animalistas han dado palizas a científicos y quemados laboratorios en otros países. Y los científicos españoles se han tenido que posicionar defendiendo la experimentación con animales. Eso no quiere decir que tratemos mal a los animales en el laboratorio. Yo he pertenecido hasta hace muy poco al Comité de Bioética de la Universidad de Cádiz, ¿no? Y está perfectamente regulado el tema del sacrificio animal, pero es que es imprescindible el tema. La experimentación animal ha sido fundamental para la erradicación de la viruela, y esto fue en un simposio, este recorrido sobre la experimentación animal fue en un simposio que se realizó en 2019, un debate de sociedad en una cuestión de derechos en el propio Congreso español. Ha sido fundamental para el conocimiento del SIDA y fundamental para la vacuna. Algunas de las imágenes son duras, ¿no? Como ese sarcoma de Kaposi que está asociado al SIDA, pero eso existe y tenemos que experimentar para que deje de existir. Y no le vamos a inocular el virus a una persona, se la vamos a inocular a un animal. Como digo, tanto para el comportamiento del virus en el organismo como para crear la vacuna, pues hay experimentación animal, fundamental también para estudiar el ébola, fundamentalmente en primates se estudió, y eso no quiere decir que seamos partidarios. Una cosa es la experimentación animal, otra cosa es el consumo con las medidas adecuadas, y otra cosa es esto que tienen en la pantalla. Eso es crueldad sobre los animales. Eso es lo que debemos de prevenir. Esto es crueldad sobre los animales. Esto es lo que tenemos que prevenir, que son prácticas de los civilizados países del norte de Europa. Pongo otra vez la imagen del toro pasándolo mal. Pero el toro no es como esos delfines que aparecen ahí. El toro no es asesinado, ni como esos perros. Al toro se le respeta su naturaleza en un combate en el que el torero puede fallecer, puede morir. En definitiva, la lidia ocurre como en la propia naturaleza. La naturaleza se respeta a sí misma, pero la naturaleza es, iba a decir cruel, no, la naturaleza es como es. Y ahí tienen, por ejemplo, algo que corrió hace poco por las redes, que es esa hembra de leopardo que cazó a una madre, a un primate, a la madre y a la cría del primate, ¿no? Y entonces a la madre la mata, lógicamente, para comérsela, y a la cría del primate, al monito pequeño, se lo da a sus propias crías para que aprendan a cazar, ¿no? Esa es la naturaleza, ¿bien? Yo lo traigo aquí porque los comentarios que había a pie de página de esta noticia llegaban al absurdo, ¿no? Y entonces eso te da idea de cómo es el enemigo que tienes enfrente, si es que le podemos llamar enemigo. Llegaban al absurdo porque había gente que decía: no, lo que tenemos que hacer es poner comederos en la selva para que no cacen. No sé, que algo le pasa ahí en la cabeza a la gente. Poner comederos en la selva para que no cacen. Era algún comentario que se escuchaba. No, mire, esto te podrá gustar más o menos, esto es cruel, pero esto es la naturaleza, los animales cazan. Bien. Visto, por lo tanto, ese componente de hacernos a todos veganos y no utilizar a los animales para nada, que creo que no se sustenta, pues pasamos con la tercera mentira, aquella que nos dicen que los aficionados, pues la barbarie de los aficionados, ¿no? Que somos bárbaros, que nos falta cultura o civilidad, que tenemos fiereza o crueldad, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Y les traigo... No pongo a Tejero por nada, es que este comentario está sacado de una página de un antitaurino que habla de la supuesta barbarie, no, habla para él somos bárbaros, la barbarie de los aficionados, y pone la foto de Tejero. Bueno, no sé, confunde, ¿no? No sé si es que nosotros nos vamos a ir ahora al Congreso a dar un golpe de Estado, ¿no? Bien, sin embargo... Él dice, ¿no? Sin embargo, si ver matar un toro es la única manera que estos enfermos puedan sentir satisfacción sexual y ganas de procrear, sería cruel quitarles el placer estimulante de la sangre y la muerte. Sería incluso peligroso,
ya que si los instintos sádicos de estos infelices aficionados no se satisfacen con corridas, su comportamiento social podría volverse peligroso y violento. Las corridas son a la vez la cocaína y la pornografía de los reaccionarios y de sus paletos secuaces. Eso es lo que nos dicen en las redes, ¿no? Ahora vamos a ver qué ocurre. Si eso fuera cierto, ¿verdad? Pues la tasa de homicidio de España estaría por aquí, porque es en el país donde hay toros, ¿no? Pero está por aquí. Es de las más bajas. Las más altas son casi todos los países que estaban antes en el bloque del este. Rusia, Letonia, Lituania, Moldavia, Hungría, Montenegro, etc. ¿De acuerdo? Esos son los que tienen las tasas más altas. Nosotros no. La alcaldesa de Barcelona pidió en el Parlamento francés, se fue para allá y dijo la prohibición de las corridas de toros en España y Francia, asegurando que las ciudades no quieren ser escenario de violencia, de crueldad, de sufrimiento y de muerte. Colau no dudó en comparar los toros y la violencia machista por ser cosas tradicionales en nuestra cultura. Pues podía haber hecho algo en Barcelona, porque es la que tiene la tasa de homicidios más alta de nuestro país, ¿de acuerdo? En donde no hay toros. Bien, otra de las cuestiones es, bueno, que esta barbarie pues repercute en la infancia, que no se puede, que los niños no pueden ir a los toros. Bien, fue tanta la presión que al final se hizo un trabajo firmado por ilustres psicólogos y psiquiatras sobre las posibles repercusiones psicológicas de las corridas de toros en niños menores. Es el único trabajo serio que existe. Y la conclusión es que no hay bases suficientes para sustentar científicamente una medida como la prohibición de entrada de los menores de 14 años a las plazas de toros. No la hay. Este soy yo. Y todavía no he matado a nadie. Y bien pequeñito ya jugaba al toro. Me los afeitaban, pero bueno, en fin. Y bueno, y los niños han jugado durante muchos años al toro y no hemos matado a nadie, ¿verdad? Es decir, en realidad lo que quieren es que no vayan para que no haya generaciones que se aficionen. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? En definitiva, yo creo que casi me atrevería a decir que es al contrario, ¿no? Yo siempre pongo esta imagen, este es Darwin, este es Hitler. Darwin pasa por ser el naturalista más importante que ha tenido la historia de la ciencia, revolucionó la historia de la ciencia, y Hitler ya sabemos lo que hizo, ¿no? Y yo siempre pregunto, ¿cuál de los dos era cazador? ¿Darwin o Hitler? Era Darwin. Era Darwin, no era Hitler. Hitler era todo lo contrario. Es decir, el Tercer Reich se caracterizó por ser el primer movimiento que elevó una ley de protección animal. Delante de la perra de Hitler no se podía fumar, ¿de acuerdo? Alguien ha llamado a todo esto ecofascismo. Cuidamos mucho a los animales, pero matamos a millones de personas. ¿Por qué? Porque son más inferiores que los animales. En definitiva, creo que tenemos también argumentos suficientes para defendernos ante esa adjetivación de bárbaros, ¿no? Luego viene la cuarta mentira, la falta de aceptación popular. Bueno, el único trabajo importante es el de Vicente Royuela, de la Universidad de Barcelona, que, por cierto, se lo pidió en 2019 el Ministerio de Cultura y Deporte, y entre las conclusiones que aparecen allí es que las personas que van a los festejos taurinos presentan mayores niveles educativos que las que no van, y que si los jóvenes no van, es uno de los motivos fundamentales el precio de las entradas, y que hay cerca del 30% de la población española expresa un interés por los toros de 5 o más en una escala de 10, lo que supone algo más de 11 millones de personas. Igualmente, para 1,5 millones casi de personas, de españoles, el interés por los toros es máximo, igual a 10. Y eso se refleja cuando uno ve las plazas de toros. Estas son fotos recientes. Esta es la plaza de toros del Puerto, como ustedes saben, y esta es de hace muy poquito, de hace unos días,
de la Monumental de México, que a alguien se le ocurrió decir, vamos a prohibir los toros en México, y al día siguiente pusieron una corrida de toros y ahí tiene usted a 45.000 personas, ¿de acuerdo? Fíjense, yo hago también otras comparaciones, ¿no? Ahí tienen los festejos, los del 2023 han sido más, pero todavía no tengo actualizadas las cifras. Los festejos que se dieron en España en 2019 fueron 793, prepandemia, pero en el 2022, 1001. Conciertos y festivales que nos están bombardeando continuamente, en 2022 se realizaron 900, es decir, que le ganamos. Partidos de la ACB de baloncesto, 544, también le ganamos. Es decir, ¿dónde hay más aceptación popular? Esa sería la evolución de las corridas de toros en nuestro país hasta el 2022. Lógicamente, el bajón del 2020 es la pandemia. El año pasado, no, el anterior, en el 2022, por ejemplo, Morante hizo, como todos saben, 100 veces el paseillo. Eso se estima en un total de unos 735.000 espectadores, con un promedio del 84% del aforo disponible en las plazas de toros. Es decir, que casi siempre que toreaba se iba a llenar la plaza. La estadística es esa. Si ponemos un precio medio de 50 euros por entrada, pues tal como señala Diego Sánchez de la Cruz en su publicación, pues Morante de la Prueba habría contribuido a vender más de 37 millones de euros en taquilla. En el 2021, según el anuario de música en vivo, Dani Martín fue el cantante que mayor afluencia de público obtuvo. Fíjense la cifra. Dani Martín, 127.000 espectadores. Morante de la Puebla, 735.000 espectadores. Dani Martín, 6,4 millones en taquilla. Morante de la Puebla, 37 millones de euros en taquilla. Muchas veces nosotros mismos nos vemos como, qué mal está esto. Pero, oiga, no está tan mal, ¿eh?, cuando uno lo compara con otras cuestiones. Bueno, eso hemos hablado de... Perdón. Hemos hablado de Morante. Si a eso le añaden ustedes lo que mueve Roca Rey o lo que ha movido José Tomás, entonces que no salimos. Bien, en las ventas, el año pasado se dieron un total de 59 espectáculos. 35 corridas de toros, 20 novilladas, 4 de rejones. En total, 868.000 espectadores. ¿Qué espectáculo es capaz de mover a casi 1 millón de espectadores? Es que no hay otro espectáculo. Lo que pasa es que no se visibiliza, no se ve. Yo a muchos amigos que no son taurinos ni antitaurinos, que les da igual, le pregunto, ¿cuánta gente fue a los toros el año pasado en Madrid? La persona que más, la cifra más alta que me ha dado ha sido 30.000 y le parecía una exageración. Pero ha habido gente que me ha dicho 3.000 o 4.000 y le parecía mucho. Cuando tú le dices que no, que solo, que han ido un total de 900.000 personas, es que no se lo creen. Este año ha aumentado de nuevo el número de abonados de Madrid en 1.700 abonados más. Estamos en casi 17.000 abonados en la Plaza de Toros de Madrid. Es decir, que no es ninguna tontería, pero si a eso le suman los festejos callejeros importantes en algunas comunidades, fíjense, en Valencia, solo en Valencia, hubo 8.702 festejos populares. Eso implica un tejido social alrededor del toro impresionante. No hay otro espectáculo igual, ¿eh? Bien, pasamos a la quinta mentira. Ya voy acabando, ¿eh? Que la tauromaquia no es cultura. A mí siempre me gusta empezar, fíjense, siempre, como digo, utilizan frases como muy impactantes. Manuel Vicent, por otro lado, un escritor interesante y brillante, tiene esta frase: si el toreo es cultura, el canibalismo es gastronomía. Bueno, a él le gustaba mucho los filetes, ¿eh?, comer. Bien, yo siempre empiezo este apartado con esta foto. Me parece emblemática. Nuestro gran filósofo, Ortega y Gasset, y Rafael Ortega, toreando a la limón. Esa unión de cultura con tauromaquia, yo creo que está claramente, se señala claramente en esta fotografía. Y no les quiero cansar, pero bueno, la generación del 27, la máxima generación de poetas y escritores que ha tenido este país en los últimos años, pues fue motivada, fue de alguna manera
catalizada por un torero, por Sánchez Mejía, por Ignacio Sánchez Mejía. Por cierto, un torero que escribió obras de teatro y que hay una que se llama La Sinrazón, que pasa por ser la primera obra por la cual los postulados de la psiquiatría moderna de Freud entran en España, en esa obra de Ignacio Sánchez Mejía. Ya hablamos de pintura, lo voy a pasar rápido. La pintura española, la pintura internacional está ligada a la tauromaquia, pues sí, solo se podría dar una charla solo de Picasso y los toros de un pintor. Es decir, el Guernica incluso se dice que fue creado más que por el bombardeo, por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? En fin, desde Sorolla a Botero, pasando por pintores modernos como el colombiano Diego Ramos. En fin, en definitiva, la tauromaquia y la pintura siempre han ido bien de la mano. La escultura, el máximo escultor para mí español es Benjure, y ese es la escultura, una de las esculturas más importantes que tiene este país, y es justamente el mausoleo a un torero, a Joselito el Gallo. Por cierto, ahora lo van a reparar. El cine ha estado íntimamente ligado también con la tauromaquia. Y tiene, por ejemplo, hay poca gente que sabe que James Dean quería ser torero, por ejemplo. Y que, bueno, gente como Orson Welles está enterrado en la finca de Antonio Ordóñez, por ejemplo, ¿no? El gran director de cine norteamericano, el Ciudadano Kane, ¿no? Y actualmente pues pueden encontrar películas fantásticas o series fantásticas, esta ya un poquito más vieja, Juncal, o esta película que a mí me parece de una belleza increíble, ¿no? Blancanieves, del 2012, una película en blanco y negro, muda, pero que es una belleza de película. Y la última película todavía no está estrenada y es de un director alemán, sobre una rejoneadora alemana. La música, hombre, no me vayan a decir a mí que el flamenco y los toros no tienen ninguna relación. Pueden escuchar a mi amigo Guillermo Boto, que tiene una tesis fantástica sobre la relación entre los toros y el flamenco. Ahí tienen, por ejemplo, a Camarón, que lo que verdaderamente quería ser Camarón era torero, pero le faltaba valor. Bueno, tenía una voz prodigiosa, claro. Y bueno, pues en definitiva su relación con el flamenco importantísima. ¿Qué espectáculo tiene una música propia que han creado para ese espectáculo, como los pasodobles, ¿no? O incluso la música ya elevada como la ópera de Carmen, de Bizet y de Mérimée. O la música actual, como Joaquín Sabina, ya saben su amor a la tauromaquia y el gran soneto que le escribe a José Tomás. O la danza, la relación. En realidad el toreo es una danza, ¿no? Es efímera como la danza y está muy relacionado el toreo y la danza. O la literatura. No hay un espectáculo del cual se haya escrito más que de los toros. Ahí tienen ustedes la biblioteca Carriquiri, que es una biblioteca impresionante. Todos esos volúmenes que ven ahí son volúmenes dedicados a los toros. Y se sigue produciendo literatura taurina continuamente. O los museos. Hay 200 museos taurinos en nuestro país, dejados de la mano de Dios. Bueno, ahí simplemente llama poderosamente la atención cómo el departamento responsable de cultura pues hace poco por los museos taurinos. La arquitectura, ¿no? También me voy a callar. Ronda, Madrid, Las Ventas, las más modernas como... Uy, ¿qué ha pasado? Algo pasó, que me lo salté. Es que no quiero cambiarlo, me voy a pasar así porque no quiero que pase nada raro y nos quedemos sin... ¿Cuántas cosas he dicho ya? Espero que no estén muy aburridos.
Bueno, ya estamos cerca. Bueno, estábamos en la arquitectura y simplemente señalarle pues, la belleza de muchas plazas, ¿no? Incluso la arquitectura moderna está en la Plaza de San Sebastián, está en la de Illescas, nuestra plaza del Puerto Santa María, la belleza de la Maestranza, las plazas sudamericanas, la de Lima, por ejemplo, la que habíamos visto antes, Lisboa, las francesas, Nimes, Arles, y la nuestra de aquí, de San Lucas, ¿no? En definitiva, su relación con la arquitectura también es importante, porque hemos creado un espacio escénico para la tauromaquia. Con la literatura, pues desde Tierno Galván, y casi todos los escritores que les voy a poner están tildados a la izquierda, que siempre dicen, no, es que los toros, eso es de facha. Por Tierno Galván, facha. No, los toros son, él decía en un librito fantástico que se llama Los toros, acontecimiento nacional, los toros son el acontecimiento que más ha educado social e incluso políticamente al pueblo español. Miguel Hernández, el gran poeta de Orihuela, fue un gran aficionado a los toros, más que taurino, táurico, y bueno, tiene poesías dedicadas al tema taurino maravillosas. Fíjense si son catetos que hace unos años Alicante, para la feria de Alicante, en el cartel pusieron a Miguel Hernández y hubo gente que se rajó las vestiduras porque ¿cómo van a poner a este hombre de izquierda que fue asesinado y tal en un cartel taurino? Oye, porque era taurino, tan obvio como eso. Gerardo Diego, posiblemente de la generación del 27, el más taurino de todos. Nuestro Rafael Alberti, que llegó incluso a ser el paseillo como torero. Ignacio Sánchez Mejía lo empujó, no salió del burladero en toda la tarde, lógicamente. O Bergamín, ¿no? Que tiene un maravilloso libro dedicado a Rafael de Paula, La música callada del toreo, que yo se los recomiendo, en el cual bueno, pues hace unas afirmaciones filosóficas sobre el toreo increíble. O nuestro gran Federico García Lorca. Yo creo que esto les duele a los antitaurinos, que Federico García Lorca dijera que el toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. En realidad lo que dijo es eso. Está en un libro dedicado al duende, y para poner ejemplo de lo que es el duende utilizaba el flamenco y la tauromaquia. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. El único sitio a donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. No se puede decir mejor. Y el poema que le dedica Ignacio Sánchez Mejía, cuando Ignacio Sánchez Mejía muere mortalmente por aquella mortal cogida, ¿no? El de las 5 de la tarde, ese poema tan famoso, ese es el poema de toda la literatura española más traducida a cualquier lengua. Un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de literatura. La tauromaquia es algo que engancha con fibras muy sensibles, es un arte contaminado por la belleza. Arturo Pérez Reverte, que habla de cómo le llevaba su abuelo a las corridas de toros, y ese niño aprendió en las plazas de toros algunas cosas útiles sobre la vida y la muerte, sobre el coraje y la cobardía, sobre la dignidad del hombre que se arriesga. Ese niño aprendió, en resumen, a mirar, a ver cosas que de otro modo, con otra educación, nunca habría visto, a valorar todas esas palabras que acabo de citar, valor, dignidad, vergüenza torera, vida y muerte, como algo natural, consustancial a la existencia de hombres y animales. Tampoco se puede decir mejor. O Albert Boadella, ¿no? Este dramaturgo catalán que revolucionó el teatro español y que dice que el toreo es el último gran arte que ha sobrevivido milagrosamente hasta nuestros días. O Javier Cercas, otro de los importantes de la literatura, dice también para admitir que quizás es un arte demasiado serio para nuestro tiempo. Nos guste o no, nuestro tiempo propende al arte intrascendente, al arte como diversión y entretenimiento. Y yo estoy seguro que los aficionados no vamos a divertirnos a una plaza de toros, lo vamos a emocionar en la mayor parte de las veces. O el propio presidente, director de la Real Academia Española de la Lengua, que además de director de la Real Academia de la Lengua es ganadero de toros bravos, Santiago Muñoz Machado, que
posiblemente ha escrito la mejor biografía de Cervantes que se ha escrito. Y el penúltimo de los carteles de la temporada de Sevilla, pues que está hecho nada más y nada menos que por Norman Foster. Nos puede gustar o no, pero Norman Foster es el arquitecto más importante vivo que existe, o uno de ellos. Y hoy, que es un día especial, porque es el Día de la Mujer, yo esta parte de la cultura la quiero terminar con una mujer, que tampoco es sospechosa de ser facha, Almudena Grandes, y que dijo algo así como: no me digan que la fiesta no tiene que ver con la cultura. Hablen de crueldad, de sangre, de sufrimiento, y lo admitiré, aunque me prive de la única liturgia que respeto, la emoción incomparable del único milagro al que he asistido jamás, 600 kilos y 2 pitones en punta, un hombre desarmado, una muleta y el arte que salva de la muerte. Tampoco voy a intentar explicarles eso, no teman, entiendo incluso que no lo entiendan, pero en nombre de la propia cultura, por favor, tonterías las justas. Y yo le preguntaría a estos señores que dicen que la tauromaquia no es cultura, que si no se extrañan, ¿no te provoca una extrañeza esa vinculación tan estrecha de un espectáculo tan cruel con gente tan importante de nuestra cultura? Es que algo debe de haber, porque ninguna de las personas que yo he citado son tontos, sino todo lo contrario, representan lo más excelso de nuestra cultura. Pero además los toros son artes por sí mismos, porque el que no vea artes en estas imágenes, pues le pasa igual que a los veganos de antes, algo tienen mal arriba. En definitiva, y vamos terminando, esas son las conclusiones. La mentira 1, la de la tortura y el dolor del toro, yo concluiría que el toro no es torturado. El dolor está amortiguado por un proceso de adaptación fisiológica. Y el sufrimiento es una condición humana, no de los animales. La mentira 2, el sacrificio innecesario de animales, habría que decirle que sacrificamos animales para el consumo y la experimentación, que respetamos en la tauromaquia su naturaleza y que es una creación artística que preserva el medio ambiente. Sobre la barbarie de los aficionados, pues decirle que los aficionados asiduos a las corridas de toros tienen altos niveles educativos, es lo que dicen los datos. Y las evidencias científicas, también lo dicen los datos, no muestran una menor sensibilidad de los aficionados. En cuanto a la cuarta mentira, la falta de aceptación popular, los datos estadísticos muestran una aceptación popular importante. Y si la tauromaquia no es cultura, la tauromaquia es generadora de cultura a lo largo de nuestra historia y es cultura por sí misma. Hay en todo razonamiento de los antitaurismos una cierta arrogancia epistémica. Es decir, es algo, en definitiva, un orgullo desmedido en lo que se refiere a los límites de nuestro propio conocimiento. Ellos quizás sobreestimen lo que supuestamente creen saber, pero básicamente es porque no lo conocen. Y es nuestra misión, de alguna manera, pues hacer evangelización del tema, en la medida que podamos. Lo tenemos difícil. Lo tenemos difícil y en esta diapositiva se lo quiero yo señalar, ¿no? Hay una ley animalista que la propuso ese señor que está ahí, que ya no está en el gobierno, pero que detrás también están las multinacionales europeas de las mascotas, que facturan 46.000 millones de euros. No olvidemos eso, que les interesa, evidentemente, les interesa pues ese amor desmedido por los animales. Luego está la globalización. Y la globalización lo que nos trae es un predominio de la cultura anglosajona. Yo no estoy en contra de la globalización, pero tampoco quiero que las culturas autóctonas se pierdan, que seamos todos iguales. Es que vamos a terminar todos hablando inglés. Es más, es que nosotros los científicos cuando ya publicamos en inglés, no publicamos en español, porque hay que publicar en inglés, si no, no se entera nadie de lo que tú publicas. Luego también hay una incapacidad del sector taurino para hacer una defensa, para hacer las cosas bien. Yo veo a veces fotos de algunos toros claramente desmochados, claramente impresentables, y tú dices, así no puede ser, así no, porque la ética del espectáculo se derrumba. El toro tiene que ser íntegro. Y menos mal, pero cuidado, menos mal que tenemos una ley, la 18 de 2013, que es
la que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. Esa ley es la que nos ha salvado en muchas ocasiones de que un alcalde no pueda prohibir los toros, que en una comunidad autónoma no se pueda prohibir. En Cataluña no están prohibidos los toros gracias a esta ley. Lo que pasa es que nadie se atreve a ponerlo, pero no están prohibidos. Pero ojo con este muchacho, con Ernest Urtasun, con el nuevo ministro de Cultura, un animalista convencido, que lo que quiere básicamente es derogar la ley. De hecho, ya hay una ILP presentada en el Congreso no para prohibir los toros, para derogar la ley. Y ese es el primer gran paso que van a dar. Por lo tanto, bueno, pues yo voy a terminar con unas recomendaciones que me gusta dar. Unas recomendaciones, fíjese cómo esto es clamar en el desierto. Estas recomendaciones las escribí en el año 2005 en un manifiesto en la Plaza del Real en defensa de la tauromaquia. Y son asumibles en el día de hoy, 20 años casi. La fiesta de los toros en sus múltiples expresiones, de las cuales la corrida es el paradigma actual, representa un patrimonio cultural para España de primer orden. La corrida, se quiera o no, identifica a lo español, entre otras cuestiones porque ha impregnado e impregna toda y cada una de las bellas artes que se desarrollan en nuestro país. El toro es no solo un símbolo primigenio de la cultura ibérica, sino que representa un objeto cultural que es necesario preservar, no encerrándolo en un zoológico, sino manteniéndolo en su hábitat natural, alejándolo de la muerte indigna de un matadero. La ganadería, y en concreto el medio donde ella se desarrolla, la dehesa, representa un patrimonio ecológico que convierte a España en reserva natural frente al resto de países europeos. Y hago aquí mía una frase de Victorino Martín. Como recientemente ha dicho, el ganadero de Bravo es un verdadero gestor medioambiental. Y yo añado que le sale gratis al Estado, porque lo paga con su bolsillo. El espectáculo taurino constituye una actividad económica de primera línea. Abogamos por la investigación rigurosa sobre el impacto económico que realmente tiene la fiesta en nuestra sociedad. Es necesario un reajuste de la política fiscal que soporta la fiesta, grabada con impuestos demenciales y nulamente beneficiada. Exigimos desde la ética a los gestores del mundo empresarial taurino una irreprochable gestión, atendiendo no solo al legítimo criterio económico y ganancial, sino también a los intereses de los aficionados que en definitiva mantienen vivo el espectáculo. Instamos a los poderes públicos a generar e implantar políticas nacionales, autonómicas y locales para salvaguardar y fomentar a la fiesta de los toros. Solicitamos que la fiesta de los toros ocupe el papel que le corresponde en los medios informativos de titularidad pública en consonancia con el volumen de espectadores que mueve anualmente. Es urgente un replanteamiento por parte de los gestores de los medios audiovisuales públicos de su política de ocultamiento. Y 10, instamos a que todos los actores implicados en el espectáculo, toreros, ganaderos, empresarios, apoderados, informadores, administradores y aficionados, pongan énfasis en una mejora del desarrollo de la corrida, atendiendo al sentido evolutivo del espectáculo, pero sin pervertir su esencia. En definitiva, esta conferencia es arrastrada entre esa gavilla de toreros de Sanlúcar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si tienen una pregunta exacto, si hay alguien que quiera tener alguna aclaración más. Sí. ¿Qué respuesta dan los antitaurinos al mantenimiento de la raza? O sea, ¿la gente va a seguir manteniendo toros por capricho, por afición, sin... O sea, yo no he visto desaparecería la raza, ¿no? Claro, es que yo no he visto nunca una respuesta a esa pregunta por parte de los antitaurinos. Los antitaurinos no se hacen esa pregunta, lo que quieren es acabar con la fiesta. Pero alguien debe de hacérsela, ¿no? Claro. O sea, de hecho, es lo que estamos haciendo aquí, es decir, en definitiva, ¿no? Es decir, es que si la tauromaquia desaparece, pues
el toro El- bravo el toro desaparece, Bueno, ¿no? se quedará de manera simbólica metido en un zoológico, un Ya. par de ellos y punto, pero la raza desaparece como tal. Y es un verdadero... Es una de las pocas creaciones de la zootecnia española, el toro de Lidia. Es decir, es un producto cultural. Vale. ¿Vale? Bueno. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Sí, todo lo que ha dicho es correcto y es lo que se ve, ¿no? Es la verdad. Pero ya incluso entre antitaurinos y gente que no gusta el toro. Entonces lo que se trata es de que haya un acercamiento. Yo tengo hijas, tengo nietos, y claro, yo cuando les digo, no, si el toro no sufre, porque está caliente, el toro ya en caliente y tal, y dice, papá, pero si le meten medio 80 centímetros, tú te cortas con un clavito y ves las estrellas, pues imagínate lo que son 80 centímetros que te entra por todo el cuerpo, ¿no? Entonces eso va a estar siempre ahí. Y vendrán ministros que ahora nos van a poner la cosa difícil, entonces lo que hay que hacer es un acercamiento. En vez de tirar siempre, nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces hay que acercarse, entonces hay que adaptarse un poco, la lidia del toro, que no haya tanta sangre, una puya más pequeña, incluso al toro se le podía poner un manto de las caras fuertes y ahí puedes clavar todo lo que te dé la gana, que el toro vaya al caballo, porque el toro también se cansa empujando al caballo, no hace falta que veamos esos borbotones de sangre que salen, las banderillas se pueden clavar ahí y luego entrar a matar, pues también lo puedes clavar ahí con una espada pequeñita, en fin, para ver dónde ha quedado, si más arriba, más abajo. O sea, acercarnos un poco a que esto no haya tanta sangre, porque ya la televisión misma, cuando ve un toro que está, pues ya enfocan al público y enfocan. Claro, es que todo eso no le puede decir una persona, no, este animal no sufre, este animal se lo está pasando de puta madre. No, entonces hay que acercarse. En Portugal ya no hay sangre. Claro, ahí quería yo llegar. Es decir, ¿usted piensa que si hacemos eso los antitaurinos se van a quedar contentos? Si no hay sangre, ya Yo no tiene- se lo pregunto. no tiene argumento. Pues en Portugal los antitaurinos quieren que se acabe la fiesta de toros y en Portugal pues está puesta esa sordina que usted dice ante la lidia, es decir, pero en Portugal los antitaurinos hacen la misma batalla, quieren que se desaparezca la fiesta. Yo coincido en gran medida con algunas cuestiones, de hecho lo he dicho aquí, al final, pongamos énfasis en una mejora del desarrollo de la corrida, atendiendo al sentido evolutivo del espectáculo, pero sin pervertir la esencia. En Portugal la esencia está pervertida. En Portugal al toro no se le pica, en Portugal al toro no se le mata, pero los antitaurinos siguen luchando para que desaparezca. Porque la corriente animalista, cuando pierde argumentos, busca otros. Y cuando pierde el argumento de la sangre, pues dirá que el animal sigue sufriendo. Porque también quieren abolir los espectáculos ecuestres, es decir, que la hípica, para muchos animalistas, la hípica también es sufrimiento y también habría que abolirla. En definitiva, y la caza, y la pesca, y todo lo que suponga un contacto con el animal. Por lo tanto, bueno, sí, evidentemente hay que evolucionar. De hecho, pero luego otra parte, he criticado al sector y vuelvo a criticarlo, hay una parte inmovilista del sector, porque aquí se ha pretendido cambiar la puya y no hay manera de cambiar la puya, se ha pretendido cambiar las banderillas y no hay manera de cambiar las banderillas. ¿Por qué? Porque el sector tampoco quiere. Bueno, pues el sector o cambia o al final, bueno, pues habrá problemas, claro, evidentemente. La puya francesa, por ejemplo, es mucho menos lacerante que la puya española, por ejemplo. Bueno, evidentemente hay que evolucionar, por supuesto. Pero dudo de que los animalistas y los antitaurinos, que lo que tienen es un prejuicio y por lo tanto no una capacidad de razonamiento, se vayan a quedar tranquilos. En el momento que cedamos, ellos van a seguir avanzando. Pero dirán que el toro tiene estrés, pues si es que lo dicen de los caballos de carrera y de los concursos hípicos, que el caballo tiene estrés, pues ahora dirán... No, porque yo creo que se crean lobbies de gente que vive de eso. Entonces,
como tienen que seguir viviendo de eso, porque les va dinero detrás, pues van a seguir. O sea que creo que se amortiguaría poco. Se amortiguaría, pero poco, creo. Es mi opinión. También un toro antes mataba muchos caballos, no hubo que poner un peto. Claro, pero sí, hubo que poner un peto, pero a mí me gusta ese ejemplo mucho, porque ese ejemplo tiene que ver no solamente con la lidia, tiene que ver con las circunstancias del momento histórico. Pregunta, ¿cómo se movía la gente en el siglo XIX? A caballo. ¿Cómo eran los tranvías? ¿Cómo eran las diligencias? A caballo, ¿verdad? ¿El ejército tenía caballería? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hacían con los caballos viejos cuando ya no servían? ¿Qué hacían? Los mataban. En Nueva York sacrificaban millones de caballos. Yo he visto fotos de Nueva York y de Londres. Claro, en Francia los despeñaban, en Inglaterra los apuntillaban y en España los llevaban a las plazas de toros. Es que era entendido el caballo como un elemento de la producción más, que cuando era inservible, pues había que sacrificarlo, ¿vale? Y en cada país lo sacrificaban de una manera diferente. Es decir, más que también se puso el peto más que por abolir, por tapar aquello, era entre otras cosas porque ya no había caballos. Sí, bueno, yo quería comentarle a este señor que el asunto del sangrado, el toro no sufre por el sangrado. O sea, el sentido del sangrado es rebajarle fuerza al toro, pero no un ápice de bravura. ¿Me estoy explicando? Sí, la gente ve sangre. Bueno, la gente ignora, o sea, todo es cultura, aquí se está, don José, el toro es cultura. Y donde no hay cultura no se puede hablar de toro. Ya, pero si la ponemos así, nos van a vencer. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué argumento? Porque cada vez estamos viendo que hay menos corridas, que hay más gente que... Menos, ¿no? Menos no. Los últimos años lo que ha habido es un repunte en las corridas de toros, hay más. O sea, perdón, es que si pensamos en el enemigo, entonces estamos vencidos. Pensando en el enemigo, estamos Es vencidos. adaptarse un poco al... No, que no haya tanta sangre. Ellos, que no se vea ellos tanta son los sangre. que tienen que adaptarse. Que la gente se queja, ¿no? Se queja. Pero por ignorancia, ¿no? Tú vas a un espectáculo, el toreo es un espectáculo, ¿no? Y entonces lo que no puede haber es esa cantidad de sangre. Pero estoy dando una explicación, creo yo, ¿no? Sí, pero Ahora, que lo ignora... Pero sigue habiendo sangre. Aunque usted me diga eso, Oiga, no soluciona nada. Vamos a ver, Pablo. No sé, perdón. Sí. Un sangrado no muere un animal. Perdón, ni el toro. Y el toro cuando le pica, si llega a la muleta, muchas veces los toros están desangrados. Bueno, yo creo que en la discusión no vamos a llegar a ningún acuerdo y entonces yo estoy de acuerdo en ese sentido casi con los dos. Quiero decir que la puya que utilizamos ahora hay que cambiarla, yo pienso que hay que cambiarla, es decir, pero es que ya hay personas, hay veterinarios, hay toreros. Morante ha hecho un esfuerzo en ese sentido. La corrida concurso de Jerez del año pasado fue una prueba, un ensayo en ese sentido, y yo creo que ese camino no está mal transitarlo, es decir, tenemos que transitar por ese camino. Pues vamos a terminar y vamos a darle un obsequio aquí Para que tenga buen de recuerdo y vamos a tomar una copita. Muy bien.